Hay una razón por la cual las enseñanzas de Jesús y la religión que lo siguió se sienten como dos cosas completamente diferentes. Lo que hoy llamamos cristianismo no es simplemente la historia de un predicador judío que decía a la gente que fuera amable y esperara el reino de Dios. Es algo completamente distinto. Y esa transformación no ocurrió por accidente. Fue moldeada deliberadamente por un solo hombre, más que por cualquier otra persona. Su nombre era Pablo. Si el cristianismo fuera un edificio, Jesús quizás colocó la primera piedra, pero Pablo diseñó la estructura, redactó los planos y decidió cómo funcionaría. Sin Pablo, no existiría el cristianismo tal como lo conocemos, ni la cruz, ni la historia de la resurrección, ni el ritual de la comunión, ni la idea de la salvación por la fe. Todo eso vino después, y en su mayor parte vino de Pablo. Antes de continuar, si este tipo de contenido te interesa y quieres seguir descubriendo la verdad detrás de las creencias que damos por sentadas, te invito a suscribirte al canal y dejar un me gusta a este video. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido como este. Los primeros seguidores de Jesús ni siquiera se llamaban a sí mismos cristianos. Eran judíos que creían que su maestro era el Mesías, alguien elegido por Dios para rescatar a Israel. Seguían la ley judía, adoraban en el templo y no se veían a sí mismos como separados del judaísmo. Pero Pablo cambió eso. Rompió el vínculo entre Jesús y el judaísmo y construyó una nueva religión alrededor de su propia interpretación. Pablo nunca conoció a Jesús. Aún todo lo que decía como el saber venía de visiones o sueños. Decía que Jesús se le había aparecido en el camino a Damasco, sin testigos, sin registros, solo su palabra. A partir de ese momento, tomó el control del mensaje. Viajó, predicó, escribió cartas, discutió con las personas que realmente habían conocido a Jesús. Y con el tiempo convenció a comunidades de todo el mundo romano de que su versión de la historia era la correcta. Lo irónico es que Pablo nunca mostró mucho interés en lo que Jesús realmente enseñaba. Rara vez lo citaba. No hablaba mucho de parábolas, ni de sanaciones, ni de sermones. Lo que le importaba a Pablo no era cómo vivió Jesús, sino cómo murió, y más importante aún, lo que esa muerte significaba en un sentido simbólico. Antes de Pablo, Jesús era un maestro judío asesinado por el Imperio Romano. Después de Pablo, Jesús se convirtió en una figura divina que murió para limpiar el pecado humano. Ese cambio no vino de los evangelios. Estos fueron escritos más tarde, e incluso esos textos muestran rastros de la influencia de Pablo. Los escritos cristianos más antiguos son las cartas de Pablo, no los relatos sobre Jesús. Y en esas cartas, Jesús apenas aparece como una persona. Es una idea. Pablo presentó a Jesús como un Salvador universal. Decía que la muerte de Jesús no fue solo una tragedia. Fue una transacción, un sacrificio que satisfacía cierta deuda invisible que la humanidad le debía a Dios. Esto era nuevo, no era lo que creían los primeros seguidores. No era pensamiento judío, era una innovación teológica, y venía de un hombre que nunca había escuchado a Jesús pronunciar una sola palabra. Los autores de los evangelios, décadas después, fueron moldeados por la teología de Pablo. La idea del pecado original, de la salvación por la creencia, de Jesús muriendo por el mundo. Todos estos eran conceptos que Pablo impulsó con fuerza en sus cartas y se quedaron, incluso cuando la Iglesia más tarde editó, canonizó y depuró la Biblia. El marco de Pablo permaneció en el centro. Lo sorprendente es lo diferente que era el mensaje de Pablo de las personas que realmente caminaron con Jesús. Según Pablo, incluso Pedro y Santiago no comprendían del todo lo que significaba la muerte de Jesús. Decía que aún se aferraban a las costumbres judías, los acusaba de hipocresía, decía que había recibido el Evangelio directamente de Dios,
y que no necesitaba ser enseñado por ningún hombre. Así que Pablo pasó por encima de los discípulos y predicó a los gentiles, los no judíos, eliminó la necesidad de la circuncisión, de las leyes alimentarias, del cumplimiento del sábado. Ofreció un atajo. Creer en Jesús era suficiente. Eso hizo que la religión fuera más fácil de exportar. Le dio un atractivo masivo y la convirtió en algo radicalmente diferente de sus orígenes. Si Jesús se hubiera quedado como un Mesías judío, el movimiento habría seguido siendo pequeño, atado a un contexto local, pero Pablo lo convirtió en una figura cósmica, un ser eterno que existía antes del tiempo. Descendió a la tierra y regresó al cielo. Ese lenguaje no era judío, estaba más cerca de la filosofía griega y del mito persa, pero funcionó. Pablo también introdujo el dualismo, espíritu contra carne, cielo contra tierra, salvación contra condenación. Estas ideas no formaban parte de las simples enseñanzas morales de Jesús. Fueron tomadas de otros sistemas religiosos y reutilizadas. Ayudaron a Pablo a vender una narrativa dramática sobre el pecado, el juicio y la redención. Mucha gente no se da cuenta de lo poco que dicen los evangelios sobre creer en Jesús como camino a la salvación. La mayor parte de eso viene de Pablo. Jesús hablaba del reino de Dios en la tierra. Pablo hablaba de la vida después de la muerte. Jesús decía ayudar a los pobres. Pablo decía obedecer a las autoridades y enfocarse en asuntos espirituales. El tono cambió de la acción a la creencia. Si estás disfrutando de este análisis, no olvides dejar tu opinión en los comentarios. Me encantaría saber qué piensas tú sobre esta diferencia entre Jesús y Pablo. ¿Es algo que ya habías notado o es la primera vez que lo escuchas? Incluso la cruz, ahora el símbolo central del cristianismo, no fue enfatizada hasta Pablo. Para los seguidores originales, la muerte de Jesús era una pérdida dolorosa. Pablo la convirtió en una victoria, un sacrificio necesario, un plan divino. Esta interpretación dio sentido a algo trágico, pero también reescribió la historia. Es revelador que las cartas de Pablo no citen a Jesús directamente. No vuelve a contar el Sermón del Monte. No menciona las parábolas. No describe los milagros. Se enfoca en teología abstracta, en pecado, gracia y fe. Para Pablo, Jesús no era un hombre a imitar. Era una puerta metafísica. Las cartas de Pablo son más antiguas que los evangelios. Son los documentos cristianos más tempranos que tenemos y dieron forma a todo lo que vino después. Los autores de Mateo, Marcos, Lucas y Juan ya vivían en un mundo donde la versión de Pablo sobre Jesús era dominante. Así que incluso sus relatos fueron filtrados a través de su lente. Algunos estudiosos han señalado cómo los evangelios parecen ajustar a Jesús al molde de Pablo. Las escenas que muestran a Jesús prediciendo su muerte o hablando en términos teológicos, a menudo suenan más como Pablo que como un maestro galileo. Eso es porque los evangelios fueron escritos para confirmar lo que Pablo ya había predicado. La división entre Jesús y Pablo ha sido tema de debate durante siglos. Pero en términos históricos, está claro quién ganó. Los primeros seguidores judíos de Jesús desaparecieron. Su movimiento se desvaneció. La visión de Pablo sobrevivió. Se extendió por todo el Imperio Romano. Se convirtió en el fundamento de la religión occidental. Y hoy, la mayoría de las personas que se llaman cristianas siguen al Jesús de Pablo, no al histórico. Incluso en las iglesias modernas, los sermones a menudo citan más a Pablo que a Jesús. Términos como justificación por la fe, gracia y pecado original vienen directamente de sus cartas. La voz de Pablo resuena a través de la doctrina cristiana, del ritual cristiano, de la ley cristiana, y sin embargo, la mayoría de la gente no se da cuenta de que está siguiendo una versión de la historia elaborada por alguien que nunca conoció a su figura central. Los motivos de Pablo son difíciles de precisar. Decía haber sido elegido.
Se veía a sí mismo como un misionero, pero también era combativo, ambicioso y ferozmente controlador. Silenciaba la disidencia, criticaba a otros líderes, establecía reglas estrictas de comportamiento y moralidad y esperaba obediencia. Sus cartas no dejan espacio para la negociación, declaran, mandan. También era selectivo en su teología. Algunos son salvos, otros no. Algunos son elegidos, otros son vasos de ira. Es un marco rígido que no deja mucho espacio para pensar, cuestionar o evolucionar. Eso es parte de por qué su versión del cristianismo apeló a los imperios. Ofrecía orden, estructura, reglas. Pablo no solo difundió un mensaje, construyó una institución, creó una teología que podía perdurar, que podía transmitirse, codificarse y defenderse. Y eso fue lo que sucedió. Sus palabras se convirtieron en escritura, sus ideas en dogma, su autoridad en la Iglesia. Lo que hace esta transformación aún más interesante es la rapidez con la que la versión de Pablo se impuso. En apenas unas décadas, sus cartas estaban siendo copiadas y distribuidas entre las iglesias primitivas. Sus enseñanzas estaban moldeando la doctrina antes incluso de que se escribieran los evangelios. Para cuando los autores de los evangelios tomaron la pluma, Pablo ya había reformulado toda la narrativa. Por eso, algunos estudiosos describen a Pablo como el fundador del cristianismo. No en el sentido de que inventó a Jesús, sino de que inventó la religión construida alrededor de él. Tomó a una figura que era prácticamente desconocida fuera de una pequeña región de Judea y la convirtió en un ser sobrenatural con relevancia universal. También es por eso que el cristianismo se parece menos a una continuación del judaísmo y más a una ruptura con él. La ley judía, la identidad judía y la tradición judía fueron reemplazadas por nuevos símbolos, nuevos rituales y nuevas creencias. La circuncisión quedó fuera. El bautismo entró. La Torá ya no era central. La fe en Jesús sí lo era. Nada de esto refleja la religión que Jesús practicaba. Jesús seguía la ley judía, oraba en sinagogas, predicaba a judíos, hablaba arameo. Nunca habló de crear una nueva religión. Pero Pablo sí. Pablo convirtió a un maestro judío en la pieza central de un sistema de creencias global. El concepto de Jesús como Dios, algo que la mayoría de los cristianos modernos aceptan, nunca formó parte del mensaje de Jesús. Fue añadido con el tiempo y Pablo ayudó a acelerar ese cambio. En sus cartas, Pablo describe a Jesús como preexistente a la creación, como igual a Dios, como aquel a través del cual fue hecho el mundo. Ese no es el lenguaje de un rabino del primer siglo. Esa es teología desarrollada mucho después de los hechos. En términos históricos, este tipo de inflación teológica es común. Las figuras religiosas a menudo se vuelven más grandes que la vida después de la muerte. Las historias crecen, se añaden títulos, se acumulan milagros. Pero en el cristianismo, ese proceso no fue impulsado solo por la leyenda, sino por alguien que tenía la motivación, la autoridad y la habilidad de escritura para dirigir la narrativa. El trasfondo de Pablo también jugó un papel. Era educado, hablaba griego, era ciudadano romano, sabía cómo construir argumentos y sabía cómo hablar a audiencias gentiles que no estaban interesadas en las costumbres judías. Hizo que el mensaje fuera más accesible, más universal y más filosófico. Al hacerlo, convirtió un movimiento regional en algo que Roma pudo adoptar. Hay una razón por la cual el cristianismo primitivo se extendió tan rápido por ciudades como Corinto, Éfeso y Tesalónica. Estas no eran comunidades judías, eran diversas, urbanas y hambrientas de nuevas ideas. Pablo lo sabía, adaptó su mensaje, les ofreció un Salvador que no requería ley, cultura ni linaje, solo creencia. Ese enfoque le dio a su versión de la fe una ventaja competitiva. Al mismo tiempo, los escritos de Pablo sentaron las bases para las futuras estructuras de la Iglesia.
Hablaba de ancianos, diáconos, dones espirituales y disciplina eclesiástica. No solo estaba predicando, estaba organizando, estructurando, preparándose para el crecimiento. Y funcionó. Sus comunidades se convirtieron en el modelo para las iglesias cristianas posteriores. Con el tiempo, las cartas de Pablo se convirtieron en escritura, sus instrucciones en mandamientos, sus disputas en doctrina, y su influencia se volvió tan fuerte que cuestionarlo era visto como herejía. Aunque contradijo a otros apóstoles, su voz prevaleció. Y cuando la Iglesia más tarde compiló la Biblia, se aseguró de que los escritos de Pablo estuvieran justo en el corazón de ella. Esto plantea otro punto importante. El cristianismo no surgió completamente formado, evolucionó, fue moldeado por discusiones, política y luchas de poder. La teología de Pablo se impuso en Qumran no porque fuera más verdadera, sino porque era más adaptable, más escalable y más adecuada para un imperio. Una vez que Roma adoptó el cristianismo en el siglo IV, el marco de Pablo se convirtió en ley. La idea de Jesús como un Salvador que murió por los pecados, el énfasis en la fe sobre las obras, la condena de creencias alternativas. Todo reflejaba las cartas de Pablo. Los evangelios se leían, pero Pablo era el lente a través del cual se interpretaban. Incluso la estructura de la adoración cristiana, sermones, cartas, reglas, vino de Pablo. Su formato se convirtió en el modelo. Escribía como un líder, no como un místico, como alguien estableciendo un movimiento, no solo compartiendo una visión espiritual. La contradicción entre Jesús y Pablo ha llevado a muchos historiadores a preguntarse cuál figura define realmente el cristianismo. ¿Es el predicador errante que decía a la gente que amara a sus enemigos y diera a los pobres? ¿O es el hombre que construyó una teología alrededor de la muerte, el pecado y la salvación? La verdad es que la religión que la mayoría de la gente conoce hoy refleja el pensamiento de Pablo más que el de cualquier otra persona. Si estás llegando hasta aquí, gracias por acompañarme en este viaje. Recuerda darle me gusta al video y suscribirte al canal si te interesa este tipo de análisis honesto sobre la historia religiosa. Cuéntame en los comentarios, ¿conocías estas diferencias entre el mensaje de Jesús y el de Pablo? Esto importa porque cambia cómo vemos los orígenes de la religión. Si Jesús fue el maestro moral y Pablo el creador del mito, entonces el cristianismo no es simplemente el legado de un hombre, sino el producto de varias manos, y de una en particular que tuvo la última palabra. Comprender esto no requiere rechazar toda la tradición cristiana. Simplemente significa ser honestos sobre de dónde vino, sobre quién la moldeó y sobre cuánto de lo que la gente ahora cree nunca formó parte del mensaje original. Pablo escribió más del Nuevo Testamento que cualquier otra persona. Su voz es dominante, su influencia, inigualable. Le dijo a la gente qué creer, cómo comportarse, en quién confiar y a quién excluir. Convirtió un movimiento espiritual en un sistema teológico, una estructura política y finalmente una institución que pudo perdurar durante milenios. Vale la pena preguntarse, si Pablo no hubiera existido, ¿el cristianismo habría tomado forma de todos modos? ¿Habría llegado a ser una religión global? ¿O el movimiento habría seguido siendo una pequeña secta judía, solo uno de los muchos grupos mesiánicos que desaparecieron en la historia? Pablo le dio al movimiento su arquitectura, le dio un camino claro, lo hizo digerible para los de afuera, pero al hacerlo también tomó el control de la historia, la reescribió. Minimizó el papel de quienes realmente conocieron a Jesús, reemplazó al maestro con el símbolo. Sus cartas se convirtieron en el fundamento, su teología se convirtió en ley y su autoridad se volvió absoluta. Las iglesias hoy rara vez lo cuestionan. Es citado más que cualquier otro escritor bíblico.
Sus palabras definen la doctrina. Sus reglas moldean las comunidades. Sus juicios se aceptan sin cuestionamiento. Pero si das un paso atrás y miras de cerca, la estructura del cristianismo trata menos sobre el hombre de Galilea y más sobre el hombre de Tarso. Jesús predicó la compasión. Pablo predicó la doctrina. Jesús vivió entre los pobres. Pablo escribió desde el poder. Jesús enseñó en parábolas. Pablo argumentó en abstracciones. Y sin embargo, es la voz de Pablo la que resuena en las paredes de las iglesias, no la de Jesús. Lo que vemos entonces no es solo la evolución de una religión, sino el dominio de una sola perspectiva, una sola voz, una sola interpretación. El cristianismo no surgió de manera natural. Fue diseñado y Pablo fue el ingeniero. Incluso los creyentes modernos rara vez cuestionan ese marco. Crecen escuchando las ideas de Pablo antes incluso de comprender de dónde vinieron. Conceptos como el pecado original, la justificación por la fe, la sumisión a la autoridad. Todos se remontan a él. Se aceptan como evangelio, aunque no formaban parte de las propias palabras de Jesús. Eso no es solo un asunto teológico, es un asunto histórico. Si las personas están construyendo sus vidas sobre una historia, vale la pena preguntar: ¿quién la contó? ¿Quién la editó? ¿Quién la convirtió en lo que es? La historia de Pablo es una historia de poder, de persuasión, de reescribir a un hombre como un dios y a un movimiento como una institución. Ese proceso no comenzó con Jesús. Comenzó con alguien que nunca lo conoció, pero afirmaba saber más que aquellos que sí lo conocieron. Y la religión que siguió no se construyó sobre las enseñanzas de una colina en Galilea. Se construyó sobre las cartas de un hombre con una visión, una pluma y un plan. Si este video te hizo reflexionar, no olvides dejarlo en los comentarios. Tu opinión enriquece muchísimo este canal. Suscríbete para no perderte los próximos análisis y compártelo con quien creas que también podría disfrutarlo. Hasta el próximo video.